Muy bien, pues vamos a seguir con las sesiones. Vamos a proceder con la última mesa de hoy. Y es una mesa en la que nos planteamos ya cómo es el futuro, ¿no? En la última mesa se nos ha planteado cómo puede entrar el hidrógeno, las posibilidades que hay. Y vamos a tratar sobre los sistemas de propulsión alternativos, el hidrógeno y la electricidad. Para la sesión de hoy contamos con Susana Carballo Cuesta, directora de Airframe Engineering en Airbus. Contamos también con Óscar Lara Rapp, director de operaciones de Crisalion Mobility. Antonio González García Conde está aquí como presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno, PTH2. También trabaja en el INTA. Y doña Teresa Parejo, que es directora de Sostenibilidad de Iberia y portavoz de All4Zero. Entonces, bueno, aquí estamos planteando hablar de unas tecnologías de hidrógeno y de electricidad aplicadas a la aeronáutica, pero estas tecnologías y la ciencia aquí detrás está presente desde principios del siglo XX. Entonces, la primera pregunta es, en estos momentos, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué puede la gente tocar relacionado con la aeronáutica en el hidrógeno y la electricidad? Susana, empezamos contigo. Como queráis. Pero quizá yo no soy la mejor para empezar en este tema. Lo primero es daros gracias al colegio, a la escuela, por habernos invitado y por promover estas conferencias que creo que son tan importantes para cambiar un poco el marketing que tiene el sector en todo el tema de la energía, la contaminación, etcétera. Yo he dicho que quizás no soy la mejor para hablar de cómo estamos, porque es verdad que el negocio de Airbus, sobre todo los aviones comerciales, pues lamentablemente la tecnología, tanto en electricidad como en hidrógeno, no están desarrolladas para permitir vuelos de aviones comerciales como los que conocemos, que se ha hablado hoy mucho del 320neo, que es el avión de pasillo único. Pues ahora mismo ni los sistemas de electrificación, baterías, etcétera, ni por supuesto los sistemas de hidrógeno están preparados ni dimensionados para poder ofrecer vuelos con garantías basados en estas tecnologías. Pero eso no quiere decir que no haya nada y, como has dicho, pues el hidrógeno y la electrificación llevamos muchísimos años investigando y tratando este tema porque creemos en el sector y estamos convencidos en la descarbonización. ¿Para qué estamos utilizando, por ejemplo, baterías? Pues para aviones pequeños. Hablaba antes Beatriz de Boeing, que no la veo por aquí ahora. Un aerotaxi. Pues nosotros, nuestra división de helicópteros, efectivamente están desarrollando aerotaxis, que son aeronaves pequeñas basadas en electricidad. Hemos volado demostradores en vuelo pequeños también, basados en motores eléctricos. Y con respecto a hidrógeno, pues estamos empezando. Si queréis luego, para no enrollarme mucho ahora, os cuento un poco cómo estamos en Airbus en el tema de hidrógeno, pero ya hemos volado recientemente, hace unas semanas, hemos volado con un planeador, un motor quemando hidrógeno para investigar y analizar las estelas que deja ese avión. Eso ya lo hemos volado ahora mismo. Pero es verdad que la tecnología ahora mismo no está preparada para mover un avión pues como un 320 con 200 pasajeros. Entonces, bueno, pues estamos en ello, pero es verdad que estamos lejos todavía. Bueno, pues tomo el guante de los eVTOL y los aerotaxis que has comentado, porque nosotros, Crisalion, estamos trabajando dentro del sector de los eVTOL y la verdad es que es interesante porque ves como una tecnología, como es el concepto de la propulsión eléctrica, abre nuevos mercados que no existen a día de hoy. No ya que estemos hablando cambiar, sustituir simplemente un motor por otro, un motor de combustión por un motor eléctrico, y el recorrido sigue siendo el mismo.
que es uno de los problemas que tenemos con los vehículos de combustión de calle, que la sostenibilidad solamente nos está arreglando una pequeña parte del problema, que es la contaminación. Pero el tiempo que me lleva el ir de un punto A a un punto B sigue siendo el mismo. Y seamos realistas, a muchos de nosotros eso es realmente lo que nos importa en el día a día y también eso es sostenibilidad en nuestras vidas. Lo bonito es que tecnologías como la propulsión eléctrica ha permitido que se abra el concepto, entre otros, de las aeronaves eVTOL o de los aerotaxis. Y estos son aeronaves que realmente van a cambiar la forma de movilidad en el mundo. Porque son aeronaves, sí, son verdes. Vale, eso es un punto importante, pero no es suficiente. Son aeronaves que, por ejemplo, van a bajar muchísimo el coste. ¿Por qué? Porque al ser un motor eléctrico donde solamente tienes una pieza móvil, que es el eje, los costes de mantenimiento de la aeronave caen en picado. Pero también el tiempo de operación aumenta, que es importante porque tienes menos tiempo la aeronave. Por tanto, la puedes explotar más. Es decir, eres capaz de bajar considerablemente los costes de un vuelo de una aeronave en trayecto corto a costes que están ligeramente por encima de lo que nos cuesta coger un Uber o un taxi día a día. Es decir, que realmente estas tecnologías están cambiando nuestra vida. Dentro de la aviación hay un punto que nos preocupa muchísimo, que es el tema de la seguridad. Los eVTOL, por ejemplo, te permite tener una mayor redundancia de motores. Son aeronaves, en nuestro caso, vamos con 16 motores. No vamos con 2 motores o 4 motores. Entonces, en caso de fallo de un motor, que además es más improbable porque no tienes fluidos, no tienes bombas, no tienes todo este tipo de elementos complejos móviles, incluso en el caso de fallo, pues tienes una mayor redundancia. Pero también cuando hablamos de sostenibilidad hay un punto muy importante, que es el ruido. ¿Cuántas personas quieren vivir al lado de un aeropuerto? ¿Cuántas personas quieren que les pase un helicóptero por encima de su cabeza, estando en casa? Las aeronaves eléctricas también bajan mucho todo lo que es la contaminación acústica. Por lo tanto, cuando estamos hablando de este tipo de propulsiones nuevas, y yo me estoy centrando en la parte del motor eléctrico, es importante no pensar solamente en la sustitución de un motor por otro. O sea, lo que tenemos que pensar es en los nuevos negocios que se abren. Actualmente nadie coge un helicóptero para ir al trabajo. ¿Por qué? Los costes, el ruido, no hay prácticamente helipuertos dentro de Madrid por esas razones. Sin embargo, este tipo de aeronaves simplemente cambian la tecnología de combustión y eso te hace cambiar la arquitectura de toda la aeronave, te abre una vía de negocio que realmente puede cambiar la forma en la que se mueve el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos que simplemente el pensar sustituir combustión interna por combustión eléctrica. Muy bien. Bueno, yo empiezo desde luego agradeciendo al Colegio de ALA y la escuela de haberme invitado. Es un placer para mí estar aquí a compartir unos minutos, a hablar del hidrógeno, ¿no? A ver, ¿dónde nos encontramos? Y, en definitiva, pues la sociedad, ¿qué puede tocar de esta alternativa, digamos, en la aeronáutica? Pues bueno, claro, indudablemente, si uno quisiera ver qué hemos hecho en aeronáutica, en uso de hidrógeno en aeronáutica, te tendrías que ir pues, a los ejemplos de hace ya bastantes años, que ha mencionado Boeing, por ejemplo, pues esta pequeña avioneta que funcionó y tal. Vale. Si quieres ver, digamos, o palpar el impulso de lo que ahora incluso nuestra industria española está haciendo, el uso de alternativas para la aviación, pues tenemos que fijarnos en cómo están participando en los programas europeos, en Clean Aviation, o cómo están participando en el programa tecnológico aeronáutico, y ahí pues vamos a descubrir pues tanto, digamos, iniciativas de ITP Aero con la combustión de hidrógeno, como todas las participaciones de Airbus, digamos, en distintos proyectos de la Comisión Europea en Clean Aviation y tal. Entonces, claro, a mí este tipo de pregunta aquí siempre me ha dado rabia, digamos, en el sentido de que digo, yo soy ingeniero aeronáutico, llevo toda la vida trabajando en hidrógeno, pero sé que en aeronáutica hasta ahora no hemos tocado demasiada bola en el hidrógeno, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿dónde la sociedad toca esta alternativa de propulsión? En el sector terrestre, sin ninguna duda. Es decir, pueden ver autobuses, coches, furgonetas, incluso ahora ya trenes, aunque sea a nivel de prototipo, y camiones operando, digamos, en propulsión eléctrica y utilizando hidrógeno y una infraestructura creciente, que en España vamos un poco lento, ¿no? Digamos, para suministro de hidrógeno para esa propulsión eléctrica.
Como plataforma tecnológica del hidrógeno, que en realidad estas son las iniciativas del MICIN, del Ministerio de Ciencia e Innovación, para ver la más de largo plazo. Claro, nosotros tenemos nuestro grupo de trabajo en las distintas, producción, almacenamiento, transporte y distribución, usos en industria antes que uso en transporte aeronáutico, pero uso también en transporte y luego el resto de usos, residencial, etcétera. Pero sobre todo tenemos también un grupo, digamos, de colaboración nacional. ¿Qué hacemos? Pues, habernos metido a participar directamente en la Alianza por el Uso de Hidrógeno en Aviación, que se inició a primeros de este año, ¿no? Y a nivel internacional también, ¿qué hacemos? Pues dar apoyo a la Administración en la participación de España por primera vez en el Mission Innovation, ¿no? En concreto en la misión de Clean Hydrogen también, ¿no? Entonces, claro, en todo este tipo de iniciativas, digamos, uno lo que sí que puede ver es la gran pujanza que están teniendo otros sectores industriales que probablemente acaparen la producción de hidrógeno y el uso de hidrógeno en primera instancia, pero yo que soy aeronáutico y veo cómo está trabajando la industria aeronáutica, digo, oye, aquí va a salir algunas innovaciones francamente muy interesantes, ¿eh? Y probablemente otros sectores tomarán ejemplo de lo que consigamos, ¿eh? Gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación y hablando como aerolínea, la situación actual es que estamos expectantes, estamos esperando a ver la tecnología cómo va avanzando y sobre todo si la Administración, concretamente el Gobierno y la Comisión Europea, es consciente del retazo que hay y de la importancia, desde luego para España, de garantizar que el sector aéreo es solvente, es sostenible y se puede continuar interconectando el territorio y teniendo unos negocios que sean solventes y que tengan sentido desde el punto de vista económico, además de, por supuesto, descarbonizados, porque no hay otra manera de hacerlo. Las tecnologías son varias y hay que estar atento a todas ellas. Por eso, justamente, y ahora salto a la parte de All for Zero, pues nosotros hemos constituido este grupo, que es un grupo más bien como de investigación, de apoyo a la investigación, en el que están 4 grandes empresas de difícil descarbonización, ArcelorMittal, Holcim, Repsol e Iberia, justamente para ver, para analizar todas estas tecnologías, impulsarlas y encontrar soluciones lo más rápidamente posible, porque claro, digo que estamos expectantes, pero estamos sobre todo un poco ansiosos y un poco acelerados porque necesitamos soluciones ya, porque la sociedad, el mundo está pidiendo, pues, vengo de la COP28 y lo primero que se dice es se acabaron los combustibles fósiles. Entonces, pero se acabaron ya. O sea, terminar ya. Cualquier panel en el que uno participaba, lo primero que te preguntaban es, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Qué van a hacer con el queroseno? Claro, pues es que pues el siguiente paso tiene que ser SAF. SAF sería ideal con hidrógeno verde, eso sería lo ideal. Pero el siguiente paso a lo mejor, pero ya nosotros no lo veremos. Yo no soy ingeniero, me imagino, aquí hay mucho ingeniero, lo sabe mucho mejor que yo, pero no se verá una aviación, digamos, normalizada y con abundancia de aviones propulsados por hidrógeno como combustible hasta dentro de muchísimos años, ¿no? Otra cosa es que vaya habiendo pruebas y que se pueda ver, podamos ir viendo un desarrollo de pequeños aviones, ¿no? Pero por ahora la solución es el SAF. Muy bien, pues no hemos mencionado las pilas de combustible en concreto. Yo creo que es una tecnología que está ahí, que también se considera como un medio alternativo y que es incluso un paso entre medias de la aviación eléctrica, ¿no?, sostenida con hidrógeno. Desde este punto de partida que habéis planteado, ¿cuál creéis que serían, cómo se están orientando los esfuerzos de todas las investigaciones que se están llevando para que esto llegue a puerto? ¿Cuáles son las principales líneas de investigación y los principales proyectos que tenéis?
Bueno, pues yo no voy a repetir porque se ha hablado toda la mañana de los pasos y los diferentes factores que van a llegar o que nos van a permitir llegar a estas cero emisiones netas en 2050 el sector, como son el SAF con más del 50%, los nuevos aviones con la tecnología más eficientes. Se ha mencionado mucho el 320, pero es verdad, el 320 es muy buen avión. Y realmente es un avión que con respecto a su antecesor consume un 20% menos de queroseno, el ruido está alrededor del 50% menos, creo que se ha mencionado también en la mesa número 2, y la verdad es que es muy buen avión, pero es cierto que tenemos unos 10.000 aviones 320 volando ahora mismo y solo 2.000, no llega a 2.000, son neos, todos los demás son ceos. Entonces, la conversión o cuando las aerolíneas puedan hacerse con renovación de flotas, pues esto también va a influir en la descarbonización. Pero como de SAF se ha hablado muchísimo y yo creo que vas a hablar de electricidad, voy a hablar de hidrógeno un poquito. Y os voy a contar qué estamos haciendo en Airbus y concretamente también qué estamos haciendo en Airbus en España, que yo creo que es muy prometedor y muy importante. Has mencionado el tema del Clean Aviation. Con el Clean Aviation estamos trabajando consorcios de empresas, no solo Airbus como empresa tractora, pero llevamos a muchas empresas españolas trabajando en nuevos conceptos de tanques de combustible, cómo se van a instalar esos tanques, porque tened en cuenta que cambia totalmente el concepto de aviación. Lo comentabas tú, Óscar. Nosotros ahora mismo, el avión convencional lleva el combustible en las alas y algunos en el estabilizador horizontal, pero el hidrógeno no puede llevarse en las alas. Tenemos que tener unos tanques en el avión que ocupan espacio, ocupan peso. Entonces, tenemos que investigar el cómo van a ser esos tanques, dónde los vamos a localizar. El otro día estaba hablando con una experta que tenemos en Airbus y me decía, una experta de hidrógeno, y me decía, Susana, el hidrógeno siempre fuga. Entonces, tenemos que inertizar la zona donde están esos tanques porque el avión al final es un avión, es una superficie cerrada, con lo cual tenemos que inertizar. Entonces, tenemos unos retos tecnológicos brutales. Tú hablabas de las pilas de combustible. Ahora mismo tenemos 2 modelos de pilas que estamos ensayando en Airbus. Una en Alemania, que está más enfocada al avión cero emisiones o 0E, que llamamos, pero tenemos una pila que estamos probando en España, concretamente en el Centro Nacional de Hidrógeno. Es una pila que estamos desarrollando para un primer avión prototipo, que será un demostrador de vuelo, que volará en España, que está basado en una plataforma A330 en principio y lo utilizaremos para probar el hidrógeno para la energía no propulsiva, es decir, el sustituir de alguna manera una APU, ¿vale? Entonces, este hidrógeno para este primer demostrador va a estar en estado gaseoso. ¿Por qué? Pues porque es un demostrador de vuelo y no necesitamos un hidrógeno líquido y estamos prefiriendo focalizarnos en desarrollar la pila, ¿vale? La pila, como os decía, ha empezado a ensayarse en el Centro Nacional de Hidrógeno. La traeremos a Getafe para seguir con todas las pruebas, con los sistemas, la inertización, etcétera, etcétera. Y luego, a nivel Airbus global, el 0E, sabéis que nuestro objetivo de Airbus es tener un avión en el mercado que pueda transportar pasajeros en 2035. También se ha hablado mucho hoy durante la conferencia que 2035 en nuestro sector es pasado mañana. Entonces, para ello estamos haciendo ya las pruebas en tierra, pero tenemos previsto desarrollar, y de hecho ya estamos trabajando en un demostrador de vuelo que estará basado en un 380, que por espacio no todos conocéis el 380. Bueno, pues tenemos en Airbus 380 como los llamamos testbed, y vamos a transformar este avión para meter los tanques, para meter las pilas y poder volar alrededor de 2028, estamos planteando, con la pila que os comentaba antes. Pero en paralelo estamos desarrollando con motoristas las turbinas para quemar hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque nosotros consideramos que el avión que vamos a poder poner en el mercado en 2035 será un avión pequeño. Por lo que os decía antes, la tecnología de las pilas, el tamaño de la pila,
ahora mismo no tenemos pilas de combustible que puedan favorecer o que puedan satisfacer las necesidades energéticas de un 320, por ejemplo, en despegue, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos poner en el mercado es un avión pequeño para demostrar las capacidades, para desarrollar la tecnología y para, de alguna manera, en paralelo, ir moviendo todo lo que es la logística del hidrógeno, que al final tenemos que tener en cuenta una cosa. El queroseno está tan desarrollado y tan optimizado que nosotros llegamos a un aeropuerto y vemos cuando estáis en el aeropuerto que veis el avión y dices, uff, mi avión no ha llegado. Bueno, pues de repente viene el avión, se pone en el finger, salen los pasajeros, que los ves, se meten los de limpieza, tal, el catering, patatín, y en 10 minutos estamos nosotros embarcando para coger el vuelo y que no tenga retrasos. Bueno, pues eso, tenemos que ser capaces de conseguirlo con las nuevas estructuras de energía. No podemos permitirnos el decir que porque vamos a volar con hidrógeno, pues ahora resulta que el avión va a estar un día en el aeropuerto porque no somos capaces de poner el hidrógeno en el avión y entonces va a haber vuelos mucho más distanciados, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que desarrollar en paralelo no solo la parte del avión, que es súper importante, y yo lo digo siempre para los ingenieros de ahora, estamos en un momentazo. O sea, los ingenieros aeronáuticos, ingenieros industriales, es el momentazo de acabar ingeniería y empezar a trabajar en las empresas, porque estamos en el momento de un desarrollo tecnológico brutal y yo creo que es el desarrollo tecnológico más importante desde hace pues bastantes años de la historia de la aviación. Entonces, yo siempre que lo digo y siempre que voy a colegios, animaos, estudiad ingeniería, porque estamos en el momento brutal del desarrollo y de la ingeniería y tenemos todos que trabajar en el mismo camino. Y no solo la parte que os decía, la parte de avión, que es súper importante y es complicada, pero también toda la parte de logística, la producción de hidrógeno, el cómo vamos a llevar ese hidrógeno a los aeropuertos, el cómo vamos a tener el hidrógeno líquido, porque tiene que ser hidrógeno líquido por el tema del volumen de ese hidrógeno, cómo vamos a poner ese hidrógeno líquido en el avión y en el aeropuerto. Bueno, pues todos estos retos es en lo que estamos trabajando y en lo que tenemos que desarrollarnos al final. Bueno, yo sé que estáis esperando que os hable de baterías y os lo presente como el gran reto, pero tengo que deciros que no es el gran reto. Ya os voy a contar el porqué. Os voy a contar un poquito lo de las baterías y os voy a contar por qué no es el gran reto. Vamos a ver, a día de hoy, la tecnología de las baterías que existen actualmente, o sea, no estamos tratando de proyectar el mercado que va a salir dentro de 5 años, etcétera, nos está permitiendo a nosotros tener una aeronave con 5 pasajeros y 130 kilómetros de autonomía, de los cuales, por supuesto, hay una cantidad que tienes que dedicar a reservas de vuelo, ¿vale? Que será del orden de unos 30 kilómetros, aunque depende del concepto de operación concreto. 100 kilómetros de autonomía útiles dan para mucho, ¿vale? En un vuelo, en un entorno regional o urbano. Y eso es algo que ya se puede hacer con la tecnología que existe. Tecnología de producción en serie, que esto es muy importante, porque cuando hablamos de soluciones, las soluciones de laboratorio muchas veces no se pueden meter en la industria, porque cuando intentas escalar esa producción puedes tener problemas técnicos, problemas de coste, problemas de fiabilidad, etcétera. Entonces estoy hablando de soluciones ya probadas a día de hoy. La forma en la que básicamente se trabaja en un diseño de aeronave con una batería es, tienes por un lado lo que se llaman las celdas y por otro lado el battery pack. Las celdas normalmente lo hacen empresas extremadamente especializadas en esa parte porque es algo carísimo. Estamos hablando que un desarrollo de una nueva celda puede costar del orden de 1.000 millones, por lo tanto no tiene sentido que empresas como nosotros nos metamos a desarrollar celdas, sino que lo que tenemos que hacer es aprovechar el desarrollo general que está habiendo en el sector de las celdas para incorporar tecnología en nuestras baterías. Una vez que tienes esa celda seleccionada, y hay varias empresas en el mundo que están desarrollando celdas para los eVTOL y los aerotaxis, lo que haces es incorporarla en un battery pack y el battery pack lo que hace, básicamente de forma muy burda, es gestionar
la energía de esas celdas, de muchas formas, teniendo en cuenta la seguridad, teniendo en cuenta el performance, etc. La idea es tener un battery pack que sea lo más estándar posible y que pueda incorporar las nuevas celdas según van saliendo en el mercado. ¿Vale? De esa forma no te atas con una tecnología desde cero, una tecnología que está en constante crecimiento, sino que puedes ir incorporándola en tu aeronave según esa nueva tecnología llega al mercado. Y esto puede parecer un reto, pero como os he dicho, no es tan reto porque esa tecnología ya existe y ahora estamos ya en un tema de ganancias incrementales. Para nuestro caso de uso. Está claro que para un Airbus, una 320, un 737 es otra cosa, porque los requisitos son de otro tipo. ¿Vale? Pero para nuestro caso, digamos que el problema tiene ya una solución. ¿Vale? Y ahora es cuestión de irla optimizando. Sin embargo, el gran reto viene por la parte del regulador. Es decir, toda innovación que tú haces en aeronáutica tiene que ir de la mano del regulador. En este caso, EASA o la FAA, como todos sabemos. Esto es un reto y es una diferencia muy importante con muchas industrias. En muchas industrias, primero se innova, luego se lanza en el mercado y una vez que la gente empieza a utilizarlo y empiezan a aparecer problemas, se empieza a legislar y a regular. Lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Primero ha salido ChatGPT, llevamos un año con él y esta semana hemos visto que bueno, ya hay un inicio de legislación por la parte europea. En aeronáutica las cosas no pueden funcionar así, porque tú no vas a volar una aeronave hasta que no está certificada por el regulador. Entonces el reto es muy importante porque tienes que ir con el regulador de la mano en el proceso de innovación. Y el regulador lo que quiere, sobre todo, es que sea seguro. Le da igual si tus costes son altos, si son bajos. Lo que le importa es que sea seguro, que tengas 10 elevado a menos 9, ¿vale? En el estándar de seguridad. Esto para el regulador es un reto muy importante. O sea, para nosotros es, porque podemos ir con él, pero yo cuando me pongo en los zapatos del regulador, digo, ostras, o sea, tengo que asegurar que una nueva tecnología que todavía no está volando y no tengo datos estadísticos, asegurar que esto va a tener un estándar de seguridad muy alto. Por suerte, en Europa, por ejemplo, para el tema de los eVTOL ya existe esa regulación. ¿Vale? Existe una Special Condition, se ha invertido mucho tiempo, mucho dinero por la Comisión Europea, por EASA, y existe ese marco regulatorio. Y ahora hay que seguir desarrollándolo de forma conjunta y cada vez hacerlo más robusto y más eficiente. Pero por lo menos ya lo tenemos. Sin embargo, los retos no paran aquí. Es decir, las baterías era poco reto, el tema del regulador empieza a ser un reto significativo, pero que está la solución ya planteada con el Special Condition, etc. Pero es que hay nuevos retos que tenemos que afrontar, por ejemplo, el tema de seguros. Es un tema que muchas veces en todas estas tecnologías no se está tocando y es crítico. Si tú lanzas una aeronave, aunque esté certificada por EASA o por la FAA y que funcione tecnológicamente, etcétera, tiene que estar asegurada. Y cuando tú miras los breakdowns de los costes de la aviación, los seguros es una parte importante del coste. Entonces, tenemos también que desarrollar una industria de seguros que acompañe todo este desarrollo tecnológico, todo este desarrollo de legislación. Por ejemplo, nosotros hemos firmado un acuerdo con una empresa aseguradora de Reino Unido para hacer este camino juntos, porque no nos queremos encontrar que después, cuando entremos en servicio, nuestra aeronave sí está certificada, nuestra aeronave tecnológicamente es la leche, pero después es carísima de asegurar o no cumple cierto requisito que te puede poner un asegurador en ese sentido. Entonces, creo que el reto de las nuevas tecnologías no es solamente la parte técnica. La parte técnica es cuestión de dinero, ¿vale? Es cuestión de cerebros, de ingenieros, poniendo ahí el esfuerzo. Creo que el éxito no está ahí. Creo que el éxito está en que todo el entorno lo acompañe. Reguladores, aseguradores, y hay muchas otras cosas que no hemos hablado, pero infraestructura de tierra, cómo vas a gestionar, por ejemplo, el hidrógeno en tierra, cómo vas a gestionar que haya potencia eléctrica cuando llegas a un vertipuerto, que son los aeropuertos que utilizan los eVTOL, etcétera. Entonces, creo que es una industria en la que tenemos que trabajar de la mano. Y muchas veces plantear estas industrias como industrias competitivas, de uno luchando contra otro, a ver quién llega primero, etcétera,
No tiene mucho sentido. Creo que tenemos que ir de la mano, porque si no llegan todas las piezas a la vez, no va a funcionar la solución. A ver, algún apunte adicional. Baterías versus pilas de combustible, ya que las han mencionado, ¿no? O sea, el concepto básico es, digamos, una batería tiene como fortaleza que es muy eficiente, no cabe ninguna duda, tiene como debilidades tiempos de recarga y densidad energética, ¿no? Por unidad de peso y por unidad de volumen, ¿no? Ahí es donde, digamos, el sistema pila de combustible con un combustible como hidrógeno, pues puede tener ventajas, ¿no? O sea, la desventaja del sistema pila de combustible de hidrógeno es que es menos eficiente, evidentemente, pero claro, como tú tienes separado la energía que está en un tanque de la potencia que está en las celdas de la pila, te permite tener unas autonomías mucho más grandes, por eso tanto en transporte terrestre como aéreo, pues indudablemente hoy por día, mientras no haya un salto tecnológico importantísimo en baterías, pues el concepto es transporte urbano prácticamente, ¿no? Y sin embargo, con pila de combustible de hidrógeno, pues no tienes esa limitación, ¿no? Y además los tiempos de recarga son mucho más rápidos, ¿no? Vale. Entonces, claro, ¿qué otros aspectos están apareciendo en escena? Está apareciendo en escena, digamos, las políticas ya no energéticas, bueno, energéticas sí, pero quiero decir, ya no por cuestión de cambio climático, sino, vamos a ver, el REPowerEU viene, digamos, como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia, tenemos que disminuir la dependencia energética, tenemos que pasar a otros conceptos y además voy a aprovechar a poner mucho dinero para reindustrializarme e independizarme, digamos, de estas otras industrias que tengo, digamos, apoyadas y dependientes cada vez más de China, etcétera. Claro, en baterías, digamos que hemos perdido la guerra prácticamente. Eso no quiere decir que no vaya a haber un mercado y que puedas tener, digamos, transporte aéreo tipo taxi o con todo el alcance que sea, basado en baterías, que eso es excelente, estupendo, es un nuevo mercado, ¿no? Sin embargo, en pila de combustible, la Unión Europea dice, oye, aquí podemos tener una fortaleza y hay que invertir mucho en pila de combustible, ¿verdad? Entonces, claro, ahí aparece, digamos, todos estos programas en Clean Aviation que dicen, vale, pila de combustible, ¿para qué? Pues hombre, en el sector de automoción resulta que es que ya Toyota, Hyundai y Honda pues ya lo han hecho, ¿no? Han sido los que se han gastado el dinero en el desarrollo de pilas de combustible para la automoción, ¿no? Pero bueno, basado en ese conocimiento y con la potencia industrial precisamente automovilística en Europa, pues se piensa que podemos dar un salto y apoyarnos en pila de combustible, ¿no? Entonces hay una serie de tendencias que no todas vienen por la vía del cambio climático, que están apoyando oye, usa pila de combustible de hidrógeno allá donde puedas, ¿no? Y luego la fortaleza del hidrógeno es que lo puedas producir por vía renovable, que eso ya lo dejamos para otra ronda en todo caso, ¿vale? Gracias. Pues nosotros, Iberia no hace investigación y por eso justamente lo que hemos hecho es unirnos a este hub de innovación, All4Zero, para impulsar los proyectos de investigación y también atraer a las startups y pequeñas empresas que pudieran luego desarrollar o nutrirse de esa investigación con la intención, por cierto, de que se unan a ese hub todas las universidades que estén interesadas, los investigadores que tengan interés en la descarbonización o en buscar soluciones para la descarbonización de estos grandes sectores que son de difícil descarbonización y también de economía circular, que en cierta manera y desde luego ahora para la propulsión están también conectados, ¿no? Muy brevemente, por ahora, porque es un hub que se acaba de crear recientemente, el foco se está poniendo en desarrollo de iniciativas en torno a la captura de carbono, que también sirve al SAF y en fin, a otras tecnologías. Hidrógeno, por supuesto, hidrógeno verde en todas sus manifestaciones y también para el SAF, por supuesto, y soluciones también de eficiencia de uso del agua, que también está conectado. O sea que estos son ahora mismo los centros, ¿no? o las líneas de investigación que se quieren desarrollar, pero como digo, están en un estadio muy inicial en este momento. Muy bien, pues habéis mencionado como barreras la necesidad de desarrollo de infraestructuras adecuadas, la importancia del regulador y la certificación y también desarrollo de todo el mercado de seguros. Y Antonio ha mencionado las pilas como una oportunidad para desarrollar en Europa.
Para terminar, quería abundar un poquito más en otro tipo de barreras que penséis que haya para el desarrollo de toda la industria aeronáutica con base hidrógeno y electricidad. Y también, desde el punto de vista nacional de España, ¿cómo participa España en estos proyectos? ¿Vamos a poder ser un referente internacional? ¿Podemos hacer algo más? ¿Qué pensáis? Bueno, pues el informe al que mencionaba antes el representante de Vueling, Frank, que hicimos junto con ellos e Iberia, destacaba, y es un estudio que puedo compartir, y bueno, está en la prensa, pero pues, vamos, encantada lo comparto con todos vosotros, indica que seremos una potencia, que podemos o que tenemos la oportunidad de ser una potencia en Europa e incluso mundial para el desarrollo de SAF y nuevas tecnologías, y también incluido el Power to Liquid con hidrógeno. Tenemos los recursos, tenemos recursos de origen biológico y también la capacidad instalada de energía renovable. Somos de hecho líderes ya en esta cuestión para poder desarrollar esa nueva industria en España, y que también puede enfocarse, y así se indica en el estudio, que es en un primer momento, porque es la tecnología más desarrollada, sería a partir de los recursos de origen biológico, pero después hacia el año 40 y ya desde luego a partir del año 2050, el Power to Liquid podría ser el combustible para la aviación y para otros usos también. O sea que eso está demostrado numéricamente. Y nosotros lo que encontramos es que da la sensación que el gobierno tiene mucho foco en el hidrógeno, que tiene sentido, por supuesto, a largo plazo, pero no vemos que haya ahora mismo un impulso como sí está ocurriendo en otros lugares, o centrando ahora la parte de apoyo en incentivos y en apoyo a la inversión para las productoras en los SAF. Y si fuera de interés para el gobierno y para la Comisión Europea, pues poner el foco en el Power to Liquid. Pero no estamos viendo eso. Es verdad que, y he de confesar que ahora, cuando he dicho que estaba en la COP, y ahí he participado en un panel organizado por la Comisión Europea, y la representante de DG Move, Flor García Pulido, decía que no estaba de acuerdo, que la Comisión Europea estaba sí impulsando los combustibles alternativos, que se denominan aquí, porque, por ejemplo, esto que yo misma, en muchos discursos digo, es que no es lo mismo cuando el apoyo que se está dando, por ejemplo, al programa estadounidense, el IRA, ¿no? El Inflation Reduction Act, que está dando incentivos, apoyos, subvenciones. Eso no es, ella dice, eso no es sostenible, porque está sujeto a un periodo, un presupuesto que se ha dado asignado, y que cuando se acabe, se acabó. Sin embargo, lo que está haciendo la Comisión Europea es incentivos al SAF que cubra la diferencia de precio entre el combustible queroseno y el combustible de SAF, y que ahora se han dado 20 millones de derechos de emisión para eso, que cubre ese gap, pero que podrían darse más. O sea, dice que es unos incentivos o unos apoyo económico que es sostenible en el tiempo hasta tanto necesitemos, ¿no? Bueno, yo le quiero dar, yo en esto no lo he estudiado, no lo sé, pero quizá haya que dar un poco pues a lo mejor es cierto que el sistema que está previendo la Unión Europea, yo espero que seamos capaces de atraer esa inversión, que no se vaya la inversión fuera. Creo que es una gran oportunidad, desde luego, para Europa y también para España, de crear esa nueva industria, sea con SAF en principio de origen biológico, pero también con ese esfuerzo en el hidrógeno verde como el Power to Liquid. A ver, varias cosas aquí. Por ir al hilo de lo que está diciendo, desde luego en SAF no tengo el dato, pero en hidrógeno está claro cuál es la herramienta que han lanzado, que es el Banco Europeo del Hidrógeno, ¿no? Entonces, ya han sacado ya una primera ¿cómo se dice?, puja de estas, ¿no? Entonces, claro, aquí se trata, digamos, de cubrir ese gap de a cuánto me cuesta producir el hidrógeno frente a cuánto está dispuesto o puede pagarme el off-taker de ese hidrógeno, ¿no? Entonces, ahí parece que en principio
bueno, pues el H2 Global, que se llama el programa alemán, estaba funcionando, lo ha calcado la Comisión Europea en este Banco Europeo del Hidrógeno y en principio, pues bueno, pues vamos a ver si esa subasta, prototipo que han lanzado, pues va funcionando. Parece que sí, ¿no? Claro, ¿cuáles son otras barreras que no hemos mencionado? Pues para empezar, uno habla de Clean Aviation, vale, pero es que Clean Hydrogen es una JT, una Joint Undertaking casi tan antigua como Clean Sky en su día, ¿no? Entonces, claro, cada uno tiene sus programas, sus cronogramas, su dotación presupuestaria, etcétera, ¿no? Entonces, una primera cosa que se ha tratado de resolver, es cuestión de finales de abril de este año, es unir las dos iniciativas tecnológicas conjuntas para que pongan de acuerdo sus cronogramas y se pueda sumar el esfuerzo inversor, digamos, de un programa frente a otro. Hace algunos años ya en Clean Aviation se estaba diciendo, ojo, que algunos de los desarrollos que queremos hacer no vamos a tener dinero para ello y el dinero estará en Clean Hydrogen, ¿verdad? Bueno, pues eso ya se han puesto un poco de acuerdo para tener un programa común, ¿no? Entonces ahí, cuando dicen qué barreras hay que enfocar para vencerlas y tal, pues claro, no es resolver la tecnología del uso de hidrógeno en el avión. Lo primero es, oye, la infraestructura en los aeropuertos. Lo primero es, pues precisamente lo que comentábamos en el café con Abel, de las instalaciones de ensayo de hidrógeno líquido para las distintas aplicaciones. Lo primero también es, hay profesionales expertos en el tema, nos faltan por todos lados. Entonces, quiero decir, hay un montón de actuaciones que ya están apuntando, ¿no? Y que desde luego en ese horizonte de ir a la ruta esa del TRL6, ¿no? de tener algo probado en un entorno relevante, pues son imprescindibles, ¿no? Luego, además, solo por aportar un informe que han sacado, una base de datos, los de la Fundación de Nuevas Energías de Bloomberg, ¿no? En cuanto, digamos, a los contratos que hay hoy en día acordados, en cierto modo, de compra de hidrógeno. Que esto es la primera vez que ocurre un poco en la historia. Es decir, yo ya estoy contratando la compra antes de que exista la producción, ni mucho menos, ¿no? Es decir, que, bueno, pues resulta que tan solo, digamos, de lo que se supone, de acuerdo a los análisis que vamos a tener de capacidad de producción en 2030, pues hay un 10% contratado, bueno, y dentro de ese 10%, con contrato firme vinculante, pues un 13% de ese 10%. Bueno, y cuando uno mira, digamos, cómo por uso final, en el ranking de quiénes van a ser los off-takers, me lo apunté aquí, tengo aquí 10 apuntados, aviación está en el número 8, con un 2% frente a refino del petróleo con un 19%, fertilizante un 9%, químico un 8%, etcétera. Es decir, que es cierto que en el uso, digamos, de hidrógeno verde, en esta nueva economía del hidrógeno, va a haber otras industrias que van mucho más rápido porque en realidad pues van a tener que entrar antes, simplemente, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Pues contestando a lo que has comentado de cuál es uno de los principales riesgos que vemos, claro, aquí estamos hablando mucho de la parte de ingeniería, pero realmente uno de los aspectos críticos es la aceptación social. En todas las industrias y en todo el tipo de soluciones, cuando el cliente final demanda esa solución, aguas arriba, empieza a haber dinero, empieza a haber recursos, empieza a funcionar todo. Si tú te empeñas en desarrollar algo de forma impuesta en la sociedad, eso va al fracaso. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces las discusiones que estamos teniendo aquí son técnicas, son de ingenieros. Pero tenemos que pensar cómo realmente puedes solucionar la vida, como decíamos antes, de ese cliente final que toma ese vehículo, esa aeronave. La gente quiere ir rápido, la gente quiere ir de forma barata, quieren ir seguros y quieren ir cómodos. Eso es lo más importante, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ver es cómo se pone a ese usuario final en el centro de la ecuación. Para ver cómo se le solucionan esas necesidades con estas tecnologías. Por ejemplo, hablando de la parte de los eVTOL o los aerotaxis, hay un tema crítico y es que estamos hablando de aeronaves que son ligeras. ¿Sabéis lo que pasa con las aeronaves ligeras? Si alguno de vosotros os habéis montado, que se mueven mucho, te puedes marear fácilmente. Entonces, estamos hablando de implementar y desplegar una red de eVTOL dentro de las ciudades para recorridos pues por debajo de 100 kilómetros. Puede funcionar perfectamente tu solución eléctrica. Puedes tener los puntos de recarga, puedes tener los vertipuertos, puedes tener todo el sello de ASA, de la FAA. Si después
Cuando una abuelita se monta en ese vehículo, baja y dice que no se vuelve a montar en su vida, créeme que tenemos un problema. Se nos ha caído toda la sostenibilidad, se nos ha caído todo. Porque esa abuelita va a decir, mira, pues prefiero montarme en algo que contamina. Entonces, por ejemplo, para nosotros ese ha sido uno de los elementos críticos que nos ha hecho desarrollar una tecnología propia, que básicamente lo que hace es dotar a la aeronave de una grandísima estabilidad para evitar ese tipo de fluctuaciones. Lo que hacemos es algo técnico, pero desacoplamos el movimiento de la planta motora del movimiento de la cabina. Y esto lo podemos hacer, entre otras cosas, gracias a esta propulsión eléctrica. Es decir, no nos quedamos solamente en el concepto propulsión eléctrica, lo cambio por una propulsión de combustión interna, sustituye una por otra. No, estamos intentando de nuevo cómo podemos poner ese cliente en el centro y gracias a la propulsión eléctrica proporcionar una mejor experiencia. Por supuesto, después la sostenibilidad, todos estos temas vienen detrás de la mano. Pero si no conseguimos la aceptación social y lo vendemos como una imposición, creo que vamos a tener un problema a nivel de la sociedad y a nivel de la industria. O sea, y la única solución que tenemos para eso es poner siempre al cliente en el centro de la ecuación. Por mucho que seamos ingenieros, vamos a pensar en esa abuelita, cómo le solucionamos la vida y a partir de ahí construimos aguas arriba con estas nuevas tecnologías. Bueno, pues yo, por no repetir, creo que las barreras más importantes que tenemos ahora mismo, y coincido contigo, Óscar, para la aceptación es el tema de la seguridad. La seguridad es el pilar de la aviación. Y si no somos capaces de garantizar esa seguridad con nuevas formas de energía, pues es muy complicado tener la aceptación social. Entonces, para mí, barreras, sobre todo el estado tecnológico, toda la parte regulatoria, que estamos de la mano ahora mismo con EASA para ir viendo cómo van a ser y cómo va a ser la regulación de una aeronave propulsada por hidrógeno, que no es fácil, por lo que decíamos, no tenemos datos. Y los datos que vamos a tener van a ser muy pocos datos de ensayos en tierra y algunos demostradores. Y con eso tenemos que construir una regulación y una demostración de cumplimiento contra esa regulación. Pero bueno, en el lado positivo, creo que en España estamos bien capacitados porque tenemos muy buenos ingenieros y me consta que las escuelas se están capacitando para tener pues estas nuevas tecnologías en sus grados, etcétera. Es que no sé cómo se llama ahora, Cristina. En las carreras, digamos, ¿no? Pues todas estas nuevas tecnologías para tener a esos ingenieros preparados que vamos a necesitar en la industria masivamente. Y ahora quiero comentaros una barrera que no es de Airbus, porque en Airbus somos una empresa grande, pero las empresas con las que trabajamos, los Tier 2, nos cuentan siempre que para ellos es súper difícil optar a financiación pública. Las barreras para ellos son enormes y, de hecho, casi siempre tienen que venir de la mano de empresas tractoras para obtener esa financiación y poner todo su poder de investigación en manos de la tecnología. Y bueno, pues nosotros como Airbus somos responsables y nos sentimos responsables de esto, y es verdad que siempre tratamos de traccionar a muchas empresas alrededor nuestro, porque es una barrera que nos cuentan que tienen y es muy complicado optar a proyectos de financiación. Bueno, pues muchas gracias a todos por aportar las luces y sombras que hay en todo el tema del hidrógeno y la electricidad. Hay cosas que están hechas, que están casi ready para salir al mercado, y otras que les falta mucho, incluso con medios para hacer las pruebas necesarias de todos los sistemas, infraestructura, legislación, seguros. Yo creo que ha sido un repaso muy interesante y muchas gracias por... Sí, claro. Quiero decir una cosa porque cuando he entrado en la mesa siempre me gusta dejar un sabor de boca positivo. Estamos lejos, pero la semana pasada había una noticia súper interesante de que ya tenemos un primer ferry trabajando en Noruega,
propulsado por hidrógeno líquido. O sea que, bueno, pues tenemos que aprender también de este sector, que es verdad que tienen otra serie de requerimientos, porque para ellos el peso, el tamaño, pues no es tan crítico como para nosotros, pero bueno, ya tienen unos tanques de hidrógeno líquido, ya tienen que abastecerse de hidrógeno líquido para trabajar, y yo creo que es muy buena noticia para nosotros. Pues ya está dicho todo, ¿eh? Pasamos el testigo a la despedida, ¿eh? Y muchas gracias.